abuelo, don Juan Antonio, provenía de España, de Zaragoza. Son los primeros en llegar. Y se puede decir una familia patricia no adinerada, una familia modesta. Eran una familia que en ese sentido era muy respetada. Artigas nació el 19 de junio de 1764. Estuvo muy poco en Montevideo, poco y nada cuando era niño. Tiene mucha vida rural. No había quien no se dedicara a dos grandes cosas, a faenar ganado y a contrabandear los cueros. Artigas también se dedicó. Llegó, condujo tropas muy importantes, cerca de 200 troperos a su orden. Padre de Artigas consigue que Artigas sea incorporado al cuerpo de Brandeques en condiciones bastante especiales. Su carrera fue meteórica, siempre con éxito, siempre era rutilante, siempre era el coquito de la campaña. Ahí va a nacer el revolucionario, digamos, que después se transforma en héroe nacional. Estamos en la ciudad de Las Piedras, en un lugar muy emblemático que recuerda quizás el episodio más importante del año 1811, cuando los comienzos de la revolución en la banda oriental. Aquí en este lugar se enfrentaron las fuerzas españolas que defendían la ciudad amurallada de Montevideo, al mando del capitán de fragata José Posadas, y las fuerzas al mando de José Artigas, que reunía una agrupación multiétnica y policlasista, digamos, de toda la campaña. Y se produjo acá un combate importantísimo, que la historiografía lo recuerda como la Batalla de las Piedras. Para hablar de la Batalla de las Piedras, claramente hay que hablar del contexto. Y el contexto es precisamente la crisis que está viviendo la monarquía española. Napoleón invadió España, abdicaron el rey y su hijo Fernando, el rey Carlos y su hijo Fernando. Fueron puestos en cautiverio por Napoleón y las tropas francesas dominaron el territorio español. Y en el Río de la Plata el dilema, ¿cuál es? El dilema es ¿qué hacer al no estar el rey gobernando? La primera ciudad que reacciona sobre eso es Montevideo. Y en Montevideo se forma una junta un poco en conflicto con el virrey de Buenos Aires, que era de origen francés. Era un mercenario francés de las tropas españolas que había quedado como virrey, Santiago de Liniers. Pero digamos, eso lleva a que desde España ordenen que, bueno, que se sustituya al virrey, el gobernador de Montevideo, Elío, pase a ocupar un cargo importante en el virreinato, etcétera, etcétera. El sustituto de Liniers, Baltasar Hidalgo de Cisneros, llega al Río de la Plata, ve que la situación no es así y se instala en Buenos Aires y, bueno, sustituye a Liniers. Liniers le entrega el cargo, no quiere guerra, se va para el interior. Pero, digamos, Cisneros no es una persona muy aceptada en Buenos Aires. Y ahí hay un movimiento complejo, bastante confuso, que empieza siendo, digamos, una especie de movimiento de apoyo al virrey, pero que rápidamente se transforma en un movimiento contra el virrey. El virrey es separado del cargo, se forma en su lugar una junta, la Junta de Mayo. Para el gobierno de Buenos Aires, una vez caído el virrey, tienen claro que han heredado el ejercicio de la autoridad y que la mejor forma de defender al rey Fernando es reconocer a la Junta Revolucionaria. Y en el caso de Montevideo,
donde circunstancialmente ha llegado nombrado un nuevo virrey por el Consejo de Regencia, que es Elío. La mejor forma, entienden, que reconocer y defender al rey es reconocer al Consejo de Regencia. Ahí está el dilema en el Río de la Plata. ¿Dónde está la autoridad y de qué manera se es fiel a Fernando VII? Y allí Artigas queda un poco en el medio, es decir, Artigas es un soldado reincorporado al cuerpo de blandengues que está de guarnición en Colonia y que tiene, digamos, ciertas dificultades para entender o para manejarse con lo que es el manejo político que se está realizando en Montevideo. No parece estar muy de acuerdo con eso. Y bueno, en determinado momento deserta y se va para Buenos Aires y se presenta, se pone al servicio de la Junta de Buenos Aires. Y allí, digamos, empieza el tránsito de Artigas de soldado español a jefe revolucionario. Bueno, Artigas fue el protagonista de una vertiente radical de la Revolución del Río de la Plata, una visión, cuando digo radical, de la soberanía de los pueblos. Pensar que, desaparecido el poder real, eran esos pueblos, no importaba si eran pueblos de indios o pueblos de españoles, los que recuperaban la soberanía. ¿Y qué era la soberanía? Bueno, poder decidir sobre sus destinos. La banda oriental antes de la revolución, en primer lugar, no era la banda oriental, sino que había una jurisdicción que era la de Montevideo, otra jurisdicción al norte del Río Negro que era de las misiones jesuíticas de guaraníes, y otra jurisdicción que era de la Intendencia de Buenos Aires. La ciudad-puerto es un elemento clave donde están, bueno, los grandes comerciantes, donde está la administración, donde están las jerarquías religiosas, y después están las poblaciones, Colonia, Mercedes, Soriano, San José, Canelones, donde hay estancias y allí hay población rural. No tanto la idea del gaucho solo que recorre la campaña, sino familias, estancias. Y al norte del Río Negro hay tolderías indígenas, hay presencia portuguesa, y también es a donde iban desde el sur del Río Negro a arrear ganado o a hacer corambe. En Montevideo también hay una presencia importante de afrodescendientes que en algunos casos también van a trabajar en las estancias. Es una sociedad muy diversa, es una sociedad con ciertos conflictos no resueltos que van a encontrar en la revolución otro escenario para resolver. Cuando Artigas abandona a los blandengues de la frontera y se cruza a Buenos Aires a ofrecer sus servicios a la Junta de Buenos Aires, bueno, ahí se le recibe con honores, ¿verdad? Y se le da la segunda jefatura del ejército que pelearía en la banda oriental. El primer jefe sería Rondó. Era Rondó, realmente. Pero quien condujo a la gente naturalmente, que conocía los hombres, las familias de la banda oriental, era Artigas, porque había actuado acá desde la época colonial, por lo menos 20 años antes. Yo diría que Artigas, cuando comienza la revolución, ya es una persona madura, que ya ha hecho su carrera, y que precisamente por su experiencia vital ha tenido contactos con los llamados gauchos, con las parcialidades indígenas, pero también con los grandes hacendados que confiaban en él para perseguir bandoleros o aquellos que iban a atacar las estancias, con lo cual venía ya con con elementos que lo podían hacer tender puentes entre esos grupos tan diversos. Y traducidos a términos de hoy, uno podría decir que era una persona que tenía amplia aceptabilidad en distintos sectores. Eso es lo que diríamos hoy, políticamente correcto. En algún momento Dámaso Antonio Larrañaga cuenta
cómo está él a la hora de la cena, del encuentro con los compañeros que están allí en su cuartel, y la forma de diálogo o los modales en las mesas cambian según quién es el protagonista que tiene delante. Es decir, puede tener buenos modales en grupos más privilegiados, y de repente cambiar drásticamente su actitud al recibir un chasque que viene necesitado de tomar agua o comer rápidamente, y se parten ahí rápidamente la carne de la manera más grotesca como para que el otro pueda alimentarse. Es decir, es un hombre que tiene ese carisma muy singular, que le hace tener aceptación en distintos núcleos. Nos encontramos en el Parque del Admirable Alarma, unos 10 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano. Este sitio, que como podemos ver aquí a nuestras espaldas, es un sitio que recrea y es un homenaje a aquel evento, el Grito de Ascencio, el 28 de febrero del año 1811. Podemos ver todos los escudos que conforman los departamentos de la actual República Oriental del Uruguay, y con la peculiaridad de que debajo de cada escudo hay tierra extraída de cada departamento en el cual el escudo hace mención. Es un lugar muy simbólico para todos los sorianenses, es un sitio privilegiado en la historia nacional porque fue el primer hecho histórico que va a dar inicio a la Revolución Oriental en aquel año tan importante, ¿no? El año 1811. El grito de Ascencio fue el primer grito de libertad ocurrido en la banda oriental, de proporciones, digamos, importantes. Va a consistir en una reunión entre patriotas que se van a congregar aquí, comandados por Pedro Viera y Venancio Benavides, y posteriormente lo que van a realizar es una movilización y la toma de la capilla de la ciudad de Mercedes. ¿Por qué? En 1810 tiene lugar el alzamiento en Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires, y aquí los patriotas lo que van a realizar es un acto de adhesión a esa Junta de Buenos Aires e intentar cambiar mediante esta movilización, tomando la capilla de Mercedes, intentar cambiar la situación y el status quo político reinante en aquel entonces. El levantamiento es una protesta rural, sobre todo de gente de la campaña vinculada a la zona de Soriano. Sobre todo es un levantamiento espontáneo y en respuesta a lo que son las medidas que está tomando Elío desde Montevideo para asegurarse el dominio y el control de la campaña. El levantamiento se va a hacer siguiendo a quienes ya tenían alguna posición de liderazgo en el lugar. Vienen de tiempo atrás sus vínculos o en el trajinar de cueros o en el cuerpo de blandengues, pero poblando porque se les había repartido tierras en la zona de la frontera. Como que el levantamiento lo que muestra es esas redes vinculares entre las personas puestas en acción. Entonces, los dos hechos fundamentales que uno siempre destaca en este periodo, que es el grito de Ascencio, como la ida de Artigas hacia Buenos Aires, coinciden en lo mismo, en tratar de no reconocer a Elío como nuevo virrey del Río de la Plata y circunstancialmente establecido en Montevideo, y en dar todo su apoyo a la Junta de Buenos Aires. Artigas va a ser un subordinado de la Junta de Buenos Aires. Eso es fundamental comprenderlo para el desarrollo de los hechos posteriores. Si bien José Gervasio de Artigas no estuvo en el grito de Ascencio, y quizá esa sea una de las causas por la cual el grito de Ascencio no sea una fecha muy reconocida a nivel nacional. Pero el grito de Ascencio, además de ser el primer hecho de armas de la Revolución Oriental, tiene la importancia de que va a convertir a Mercedes, ¿no?, podemos decir, en un primer gran foco revolucionario. José Gervasio de Artigas, cuando
vuelve a la banda oriental, luego de ir a Buenos Aires, luego de que la Junta de Buenos Aires le otorga hombres, le otorga dinero y le otorga un grado militar para hacerse cargo de la revolución aquí en la banda oriental, Artigas elige Mercedes como el primer lugar para llegar a la banda oriental e iniciar su periplo revolucionario. Es decir, que el periplo artiguista, el revolucionario artiguista, comienza en Mercedes. ¿Con qué? Con la proclama de Mercedes. Llega Artigas, emite ese documento notable, que es la proclama de Mercedes, que es muy interesante. Se va a dirigir a las personas que habitan este territorio y uno piensa, bueno, les llamaría orientales. Pero la palabra orientales todavía no define nada. La palabra orientales surge después para definir a los habitantes de este territorio. Y entonces Artigas encabeza la proclama con este encabezamiento. Leales y esforzados compatriotas que habitan el territorio oriental del Uruguay. Es decir, no les dice orientales o lo que sea, no tiene una palabra para definirlos como comunidad, entonces tiene que inventar todo este circunloquio. Él dice que viene con toda la autoridad de la Junta a ponerse al frente del movimiento y que trae tropas y apoyos y que van a recibir más. Y entonces con esa proclama se pone, digamos, al frente. Y lo que es interesante, los demás lo reconocen como jefe. Es indudable que Artigas era el caudillo, pero tampoco tenemos un movimiento revolucionario oriental compacto. O sea, existían diversas corrientes, diversa gente que quería posicionarse también en el puesto de Artigas. Entonces no es una cosa totalizadora o unificada. Tenemos un Artigas que trata de encauzar un movimiento que, como todo movimiento que recién daba sus primeros pasos, tenía varios enfoques y puntos de vista. Y allí se producen algunos conflictos, bueno, con Viera y Benavides, por ejemplo, sobre todo con Benavides, que habían sido los promotores del grito de Ascencio. Pero lo interesante es que una vez que Artigas emite la proclama de Mercedes, empieza a ser reconocido como el jefe de la revolución. Digamos, cosa que era muy importante porque podía transformarse en un caos. Prácticamente cada jefe local era el jefe de la revolución, porque se habían producido movimientos independientes simultáneos y cada uno por su propia iniciativa. Artigas va a llegar a Mercedes en abril, va a realizar su proclama y allí sí se entronca todo, las consecuencias del grito de Ascencio, esa movilización con la toma de la capilla Mercedes y esa proclama de Artigas. Pero todo eso va a dar inicio tanto a la Revolución Oriental como al periplo Artigas. Posteriormente a la incorporación de Artigas a la revolución, la Junta de Buenos Aires lo designa jefe de las fuerzas que pudiera reunir. ¿tá? Cuando nos preguntamos quiénes son las fuerzas que pudiera reunir, lo vamos a saber más expresamente por una carta de fin de año que Artigas le escribe a la Junta de Paraguay. Él pone el acento en decir que es el pueblo en armas. Es decir, el pueblo de la campaña en armas. Y expresa énfasis en destacar que no son solamente el pobrerío rural, por llamarlo de alguna manera, sino que es la gente más acomodada también de la campaña. Lo que tiene sentido, porque si se levanta el patrón, es probable que se levante todos aquellos que son su servidumbre. ¿tá? Entonces va a lograr una fuerza verdaderamente interesante. El ejército artiguista era compuesto, digamos, de gente de la campaña, peones, que eran jornaleros, que eran gauchos, hombres sueltos, gauchos, ¿verdad? Eran mestizos, eran mulatos, había negros, esclavos también que se vinculaban al ejército porque el vincularse al ejército les aseguraba la libertad. Y es predominantemente un ejército de caballería, ¿verdad? Es decir, básicamente un ejército de caballería, más algunos soldados que entendían de artillería y manejaban los cañones, la pólvora, las municiones, ¿verdad? Pero básicamente caballería. Eso le daba una gran movilidad en medio de estas cuchillas, estas laderas, ¿no? Los guaraníes formaron parte de los ejércitos artiguistas. Naturalmente se incorporaron y fueron parte junto con los gauchos, con los matreros. En cambio los charrúas no, los charrúas tenían casi una forma de funcionar autónoma.
Es decir, estaban del mismo lado que el artiguismo en cuanto a enfrentar a los españoles como enemigos. Los odiaban porque eran permanentemente perseguidos y muertos y apresados, ¿verdad? Pero ellos responden a su cacique. Entonces son aliados del artiguismo y no forman parte del ejército. Lo que tenía que hacer Artigas era convocar al cacique para las acciones del otro día y acordar instrucciones, es decir, de qué se van a encargar los charrúas. Tenemos no solamente a Villa Soriano como primer población de lo que va a ser más tarde el Uruguay, sino que aquí va a tener lugar uno de los primeros combates de la Revolución, que va a tener lugar en abril de 1811, o sea, unas cuantas semanas después del Grito de Ascenso. Aquí, en esta misma zona, a nuestras espaldas, la flota española, comandada por Michelena, va a ser derrotada por los patriotas aquí en Villa Soriano, luego de una tremenda resistencia que van a llevar adelante personas que no estaban preparadas en el arte de la guerra, sino que estaban defendiendo una población, una identidad. Bueno, lograron repeler ese intento de conquistar, digamos, entre comillas, Villa Soriano, y esa batalla, la batalla de Soriano de abril de 1811, es uno de los hechos históricos más importantes de la Revolución. Y no hay que olvidarse de eso, porque creo que, si bien es una fecha que a nivel nacional no está muy reconocida, yo creo que es una de las fechas fundamentales, porque si Michelena hubiera desembarcado en Villa Soriano y lo hubiera tomado, muy diferente hubiera sido la historia de la Revolución Oriental, porque los españoles hubieran tomado el principal centro político y comercial de la zona. Bueno, las personas de la villa lograron repeler, los patriotas, esa invasión. La revolución había comenzado. Montevideo era uno de los baluartes españolistas, Paraguay era otro baluarte españolista y el virreinato del Perú. La revolución, bueno, está peleando, había mandado ejércitos a otros lugares y le está yendo bien, le está yendo regular, digamos, no es que esté avanzando triunfalmente, pero se trataba, ni más ni menos, de avanzar sobre la ciudad-puerto de Montevideo. O sea, es un lugar jerárquicamente importante y estratégicamente importante. Bueno, lo que se trata de hacer desde la proclama de Mercedes en adelante es tratar de reunir todos esos grupos y poder llevar adelante una acción común. Todos esos grupos que están dispersos por el territorio. Artigas empieza a marchar desde Mercedes hacia el sur, mientras que su hermano, Francisco, va por el este y trata de recoger a los grupos que están sublevados en el este, bueno, viniendo en nombre de su hermano. Y entonces allí, digamos, los dos grupos empiezan a reacomodar y empiezan a marchar sobre Montevideo. Ahora, cuando están prácticamente ya para reunirse, se viene una lluvia feroz. Así, una tormenta pavorosa, que hace que, bueno, prácticamente tengan que hacer campamento donde están. Están a varios kilómetros de distancia, están lejos uno del otro. No han terminado de reunirse. El gobierno de Montevideo es consciente de eso, entonces trata de armar una tropa como puede. Mosadas era uno de los jefes de la Marina española establecida en Montevideo, ¿no? Y que precisamente es designado por el lío para hacerle frente a las tropas rebeldes. El ejército que nosotros decimos ejército español, habría que llamarlo el ejército regentista, ¿no? Obediente al Consejo de Regencia, porque españoles va a haber de los dos lados, americanos va a haber de los dos lados en la batalla. Ese ejército regentista estaba mayoritariamente integrado por marineros, ¿no? O sea que ahí había una ventaja de las fuerzas artiguistas. El propio Posadas le envía una nota a Elío, salen de la plaza fuerte de Montevideo, atrás de las murallas. Cuando llega el Miguelete le dice: mándeme usted hombres que sepan montar a caballo, mis marineros se caen. Claro, nunca habían andado a caballo.
Entonces es una debilidad muy grande que tiene el ejército español, ¿verdad? Y en el caso también necesitaban de más hombres y liberaron presos en la época para que acompañaran al ejército en garantía de su libertad. Cuentan también que algunos de ellos ni llegaron a Las Piedras, ¿no? Porque se fueron deteniendo en las tabernas previas. Y entonces con esos marcha tratando de sorprender a Artigas antes de que se logre la reunificación, digamos, y poder derrotarlo en esas circunstancias. Pero contra todo pronóstico, digamos, Artigas Juan Francisco se une con Artigas José, digamos, en las horas previas prácticamente de la batalla. Entonces, cuando el ejército español llega al lugar de la batalla, se encuentra con que tiene todo el ejército artiguista de la... La batalla se produce el 18 de mayo de 1811 y va a durar prácticamente la mayor parte del día. Las tropas artiguistas estaban hacia el sureste, digamos, por la zona que hoy sería Carrasco del Sauce. Las tropas españolas venían desde acá, desde la ciudad misma, que no era ciudad, era una villa, la Villa San Isidro de las Piedras. Ahí había una capillita y ahí estaban en esa zona esperando los españoles. Las fuentes hablan algunas de 1000 hombres de cada lado, otros de 1200, en fin, hay en torno a 1000, 1200 hombres de cada lado, para tener una idea. El ejército que defendía a España, digamos, estaba mejor armado en cuanto a armas de largo alcance. 4 cañones, que para aquel tiempo 4 cañones eran muy importantes, más armas de fuego, y además, bueno, fusiles con bayoneta. En el caso de los hombres artiguistas, pocas armas de fuego, algunas, y más que nada 2 cañoncitos de menor tamaño y por lo tanto de menor alcance, y la mayor parte de las armas son armas blancas, llamadas armas blancas, es decir, facones, cuchillos, boleadoras, en fin, es digamos lo que usualmente usaba el hombre en la campaña. ¿Qué ventaja tiene el ejército artiguista sobre el de Posadas? La gente de Posadas es un ejército formado forzosamente por orden del virrey Elío. Invoca a 600 marineros que estaban en el puerto de Montevideo, porque el puerto de Montevideo era el apostadero naval y estaban todos los barcos del Atlántico Sur allí, ¿verdad? Pero lo que hay son marineros. Y por el otro lado, algunos o varios, unos cuantos presidiarios, le dieron un caballo, le dieron un fusil y le prometieron la libertad si peleaban. Dijeron, pero ya tengo un caballo, tengo un fusil, ya tengo la libertad o no. Escaparon, huyeron. O sea que hubo digamos, una serie de movimientos, de acciones que favorecieron las fuerzas artiguistas, ¿verdad? El escenario de la batalla arranca como 7, 8 kilómetros, 9 de este lugar y se va moviendo desde las 9 de la mañana con amagues, apariciones para ir viendo al enemigo. Cada uno estaba viendo al enemigo cómo estaba posicionado. Y en realidad la batalla en sí arranca a las 11 de la mañana, más o menos, de acuerdo al parte de Artigas, y dura hasta la puesta del sol, es decir, hasta las 4 o las 5 de la tarde. Estamos en mayo, las 4 o 5 de la tarde por ahí, ¿verdad? Este lugar lo denominamos Batalla de las Piedras y que tiene esta maqueta que ustedes ven, donde se muestra el desarrollo completo de toda la Batalla de las Piedras. Las luces rojas indican el ejército español y las luces verdes
el ejército artiguista. Se enfrentan fuerzas españolas, fuerzas orientales, aunque el ejército español tenía el gran problema que muchos de sus componentes eran orientales. Y a medida que se iba desarrollando la batalla, fuerzas de Posada se iban pasando al ejército de Artigas. La estrategia artiguista fue muy interesante porque, ¿qué pasa? Viste que el obelisco está en una loma acá arriba. Ahí habían puesto los españoles los cañones más potentes, que le daba una ventaja geográfica muy importante. Lo que Artigas divide sus fuerzas en 3 frentes, uno al centro y uno a cada flanco, y con el del centro amaga como atacar a los españoles que están en la loma y luego imita una retirada, como que no van a pelear, se rinden. Entonces arrancan la retirada y los españoles cayeron en la trampa y salen, digamos, de la cima a perseguir a estos hombres. Cuando salen allí se cierran los flancos, ¿verdad? Por un lado una fuerza de caballería, por un lado la otra, y Artigas había mandado a su hermano, Manuel Francisco, a que cerrara el paso hacia atrás para que no se fueran a la villa. Entonces quedan encerrados en un círculo, ¿verdad? Donde Posada finalmente ve que no tiene posibilidad de seguir peleando y se rinde. Y los entendidos en materia militar suelen decir que lo que utilizó fue una táctica tradicional de los ejércitos napoleónicos u otros, que eran las tenazas envolventes, tratando de rodear al enemigo para quedar apresado. Desde el punto de vista militar, sin duda que así puede verse, pero Artigas no es un experto en cuestiones militares, sobre todo ahí con 47 años llegando al proceso revolucionario, estaba para el retiro, sufría de escoliosis y algunos otros problemas del permanente andar a caballo, pero tampoco tiene un pasado militar. Lo que tiene el pasado de todos los hombres vinculados a la campaña. Entonces, desde el punto de vista cultural, algunos dicen, bueno, la batalla de las Piedras tiene el movimiento, sobre todo que se suele hacer en la campaña con el ganado. Tratar de encerrarlo para poder empezar todo el proceso de vaquería. La batalla de las Piedras parece haber sido bastante caótica. Lo importante es que, como son casi todas las batallas, ¿verdad? Lo importante es que, como dice Artigas, ese día no llovía. El 18 amaneció sereno, como dice el parte, y entonces ahí se pudo pelear, por más que sería un barril espantoso. Y dentro de lo confuso que puede resultar el tema de la batalla, lo que sí queda claro es que, digamos, rápidamente muchas de las tropas improvisadas de los españoles se dispersaron, algunos se pasaron a la revolución, otros se mandaron mudar, se fueron corriendo, pero quedó un núcleo duro de soldados que pelearon así hasta el último minuto. Eso les costó mucho, que incluso fueron retrocediendo, se terminaron refugiando en la Capilla de las Piedras, se metieron en la Capilla de las Piedras, y bueno, allí hubo que parlamentar un poco para convencerlos de que se dieran. Pero, digamos, fue una batalla, no movilizó mucha gente, pero fue una batalla muy complicada, muy enconada. La rendición de Posada se produce, digamos, luego que él ve que no hay posibilidad de seguir peleando, como se estilaba, levanta un paño blanco y da la voz, a viva voz, que se rinde, ¿verdad? Artigas le da la orden a su gente, a sus oficiales y estos a sus soldados, y en realidad no hay ningún documento ni del propio Artigas ni de ninguno de los participantes que diga que lo que Artigas mencionó es la famosa frase de clemencia para los vencidos y cuidar a los heridos. No la hay. Los que trabajamos en historia creemos que en realidad es más que nada una creación historiográfica, digamos poética, de algunos de los hombres que estaban en esos círculos ilustrados montevideanos. Sí es cierto que esa idea no es un invento, porque esa idea está en el parte de Artigas donde dice que él, le salvó la vida a los
a los derrotados. Artigas dice que tuvo que refrenar el natural empeño de sus soldados en cobrarse en los prisioneros, las víctimas. Es decir, parece que la idea era entrar a liquidar a los prisioneros y Artigas lo frenó. Y me da la impresión de que eso es una evidencia no tanto del salvajismo de las tropas, sino sobre todo de lo enconada que había sido la batalla previa. De en qué manera, digamos, los ánimos estaban realmente muy empecinados en ese momento. Habría que entender que la mejor forma de tener clemencia con aquel que tiene una lanza atravesada por todo su cuerpo, en todo caso, no es ver si se le puede curar, sino es apurar su muerte. ¿Tá? O sea que eso también se vincula, por ejemplo, a lo que es la matanza del ganado, el buscar la yugular, el rápidamente tratar de no dañar el cuero y matar al animal, ¿no? El despene. Sacarle la pena al hombre moribundo, que igual si no se le hace, morirá tarde o temprano, trágicamente tarde. O sea que estos acontecimientos de la batalla me parece que nos hablan, nos dan cuenta también del tipo de vida que en aquella banda oriental se desarrollaba y cómo la violencia, ¿tá?, es parte de la solución para la resolución de los problemas. Hay muertos, obviamente, como en toda batalla. En las fuerzas artiguistas, lo que está documentado, que está en la capilla acá en la Villa San Isidro de las Piedras, hoy Iglesia de las Piedras, en el libro de los muertos hay 13 partidas de defunción que el cura párroco tuvo la astucia de cuando anota que el día de hoy, ¿verdad? Estamos sepultura, por lado del nombre, el fallecido le dibujó una flor crucífera, que es una flor, digamos, de 4 pétalos grandes, ¿verdad? Y eso marca que hay 13 participantes de la fuerza artiguista que por lo menos fueron enterrados como parte, digamos, de los que fallecen en el combate. De los españoles no tenemos una cifra exacta. En la primera parte de Posadas habla como de 80, después Artigas habla de 90 y pico. Sí, las cifras van cambiando, pero supongo que alrededor de 80, 100, por ahí. No están porque fueron enterrados en una fosa común en el campo de batalla. Cuando llegamos 100 años después a conmemorar el centenario de ese episodio, se decidió conmemorar con una serie de festejos, obviamente, y un obelisco, que es el que tenemos a la vista, que lo realiza el escultor uruguayo Juan Ferrari. Excelente obra. El material es granito de las canteras que rodean acá la zona de las Piedras, granito tan conocido, ese granito rosado que incluso está en la Rambla de Montevideo. Ahí encima, al tope, tiene una figura de una victoria, el estilo que viene de la antigüedad, donde los triunfadores, ¿verdad?, desde la época griega, romana, celebraban con una victoria, en este caso alada generalmente, que es una figura femenina. Lo novedoso es que esa figura alada, acá en las Piedras, Ferrari la hace no al estilo de europeo, con una túnica griega, no, tiene vestimenta indígena, tiene en lugar de, digamos, de una lanza, tiene una caña tacuara, con una tijera atada en la punta, tiene en lugar de un laurel, tiene una rama indígena, que no sabemos exactamente qué hierba es, pero digo, es muy interesante.
Bueno, para Artigas y para la revolución ese fue un triunfo muy importante, no solo para Artigas, para toda la revolución, porque la Junta de Buenos Aires empieza a levantar ejércitos y enviar ejércitos contra los ejércitos españoles y trata de reocupar todo el territorio del virreinato, pero les va muy mal militarmente. No, prácticamente todos los ejércitos que manda para luchar contra las tropas españolas son derrotados. Artigas era un engranaje más, era un militar más de la revolución porteña. O sea, él va y se integra a esa revolución. Y como había diferentes generales luchando en la cordillera de los Andes, ya intentando ir a Perú, pensemos que unos meses antes Belgrano había ido al Paraguay a intentar también recuperar el Paraguay y había tenido un desastre militar, o sea, había sido derrotado. Digo, Artigas le toca como responsabilidad estar aquí en la banda oriental, obviamente, y pasa a ser el primer suceso donde la revolución triunfa. Y fue tan notable que cuando llega la noticia de que derrotaron a los españoles frente a Montevideo, en Buenos Aires lanzan las campanas al vuelo, sale una edición especial de la Gaceta de Buenos Aires con el primer parte de Artigas diciendo que han derrotado a las tropas españolas, y prácticamente se establece como un festejo así nacional. Incluso en la versión original del himno argentino de Vicente López y Planes aparece una referencia a la Batalla de las Piedras como uno de los hitos importantes de la revolución. Y para Artigas, bueno, digamos, es el primer jefe revolucionario que logra derrotar a los españoles en una batalla en campo abierto. Es un mérito importante, le da una visibilidad muy grande a Artigas, cosa que aparentemente, digamos, a algunos dirigentes de Buenos Aires les empezó a preocupar. Es decir, les preocupaba que el territorio oriental se sublevara espontáneamente porque podía desembocar en el caos, y entonces mandaron rápidamente a Artigas para que viniera acá, pero les preocupa que Artigas tenga tanta autoridad así tomada tan rápidamente. La batalla de las Piedras, según correspondencia de Artigas, se había realizado con mucho sacrificio para salvar estos territorios para nuestro amado rey Fernando VII. Bien lejos de cualquier connotación de batalla por la independencia, para nuestro amado rey Fernando VII. Y lo que habría que hacer ahora era eliminar a aquel que estaba ejerciendo una autoridad para el Río de la Plata ilegítima, la autoridad del Río. Después de la batalla de las Piedras, obviamente comenzará el sitio de Montevideo, que se va a alargar, más allá de lo que siempre se espera. Los sitios se saben cuándo empiezan, nunca se sabe cuándo terminan, ¿tá? Y inclusive ahí está aquella frase que a veces traemos en nuestros días para otras cosas. Artigas le escribe a Elío diciendo la causa de los pueblos no admite la menor demora, es decir, bueno, no continúe con la prolongación de estos episodios, hay que tratar de entregarse, reconocer a la Junta de Buenos Aires y punto final. Artigas no tiene, digamos, armas de sitio, no tiene cañones, no puede bombardear la muralla. Además, poco después llega Rondó con tropas que vienen de Buenos Aires, y Rondó viene como jefe máximo. Artigas es su subalterno. Tiene el grado de coronel, lo premiaron con el grado de coronel, pero no es el jefe de las tropas. Simplemente Artigas es jefe de las tropas orientales, pero el jefe del sitio es Rondó. Incluso la idea de Artigas cuando llega a Rondó es atacar inmediatamente Montevideo. No darle tiempo a que se recomponga. Pero claro, tampoco Rondó tiene muchas armas de sitio, también está, digamos, un ataque sobre la muralla de Montevideo, por más que la muralla de Montevideo no parece haber sido demasiado temible, pero para Artigas era infranqueable. Entonces lo que va a ocurrir es que ese sitio se va a prolongar, y se va a prolongar, pero Elío va a ser un estratega fundamental en prolongarlo, ¿no? La propia Armada Española, que estaba en el puerto de Montevideo, va a bloquear al puerto de Buenos Aires. La historia nos muestra que es muy difícil tomar Montevideo. O sea, qué tipo de armamento debían tener para una ciudad amurallada. A los ingleses, en 1807, a comienzos de 1807, le había llevado un mes de bombardeo a la ciudad, y se abrió la brecha, que hasta el día de hoy, digamos, existe la calle en la Ciudad Vieja que recuerda ese nombre.
Por otro lado, también la historia nos muestra que si la ciudad es una ciudad-puerto, tiene elementos como para salir a buscar alimentos a otros lugares y sobre todo también para pedir ayuda a Portugal, porque el rey de Portugal se había trasladado a Brasil a raíz de la invasión napoleónica. En Río de Janeiro se encontraba la princesa de origen español, hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina. Elío se va a conectar con ella a los efectos de pedirle auxilio en favor de Fernando, todo siempre es en favor de Fernando, a los efectos de que el ejército portugués invadiera el territorio oriental para proteger a los sitiadores, a los sitiados, y hace que los sitiadores se encuentren a su vez con el ejército portugués en las espaldas. Esto genera un gran problema para la Junta de Buenos Aires. ¿Cómo mantener la lucha? La Junta que dirige la revolución tiene el virreinato del Río de la Plata como su horizonte geográfico y no exclusivamente Montevideo. Y el lugar más importante para la Junta que tiene sede en Buenos Aires es el lugar de donde vienen los recursos, que en este caso es la Audiencia de Charcas o el Alto Perú. Ahí es donde están las minas de plata que pueden dar los recursos que puedan permitir pagar los ejércitos y llevar adelante la guerra. Entonces, el frente del Alto Perú capaz que fuera más importante que este de Montevideo. Derrotado en Paraguay, está yendo mal también en el ejército del norte, en lo que sería el Perú. Los problemas políticos y conflictos políticos que generalmente tiene todo gobierno y que tiene que sobrellevar. Y ahora la invasión portuguesa. Esto le hace muy complicada la situación. Y hay dos reuniones que se hacen en el territorio oriental, conocidas también como la Padrenería de Viñales, la Quinta de la Paraguaya, en la que se trata de explicar que no es posible sostener el sitio, que hay que tratar de acordar con Elío a los efectos de esperar mejores momentos para la lucha. Y entonces empiezan negociaciones entre el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de Montevideo. También negociaciones entre el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de Paraguay. O sea, tratar como de eliminar dos frentes para poder concentrarse en el que consideren que es el más importante. Porque lo que se está planteando es de hacer un alto al fuego, un armisticio, un acuerdo, donde se reconozca que el gobernador de Montevideo, que antes era solo gobernador de Montevideo, pero que ahora es virrey del Río de la Plata, va a tener control no solamente de los territorios que están al este del río Uruguay, sino también algunos territorios que están al oeste del río Uruguay. Eso es lo que se está negociando. ¿A cambio de qué? A cambio de la promesa del gobierno de Montevideo, del virrey, ahora virrey Elío, de negociar que los portugueses se vayan. Entonces, esa negociación que se va a conocer en el campo sitiador de Montevideo, esa negociación es la que va a terminar con la ruptura. Lo que pasa en 1811, 1812 es que la amenaza de los ejércitos del norte le hacen que Buenos Aires sienta la sensación de peligro. Entonces negocia con Elío y Buenos Aires retira las tropas del sitio de Montevideo. Hubo una reunión donde estaba ubicado el campamento, el paraje es la Quinta de la Paraguaya. Y entonces allí lo que resolvieron fue que tenían que levantar el sitio porque los portugueses se avanzaban, pero levantarlo para ubicarse en un lugar que estratégicamente les permitiera defender el territorio. Los hombres que integraban el ejército y sus familias que le acompañaban le dan cuenta de su decisión de marchar junto al ejército. Mucho tiempo después, ya nacido el Uruguay, la historiografía,
lo denominó con el nombre de Éxodo. Se levanta toda la banda oriental en una especie de, y yo diría casi una histeria, porque tomaron decisiones supremas, quemaron sus ranchos, se llevaron hasta el perro que tenían, abandonaron lo poquito que tenían. Fue realmente una odisea tremenda.